Las puertas de la sombra de la muerte. Este es un sermón predicado por Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano New Winton, Londres, la noche del Día del Señor, 24 de septiembre de 1876. ¿Has visto las puertas de la sombra de la muerte? Libro de Job, capítulo 38, versículo 17. El pasado día de reposo nuestros espíritus volaron hacia adelante hasta el día del juicio. Nos pusimos de pie con asombro maravilloso para contemplar el gran trono blanco y la cinta de oro alrededor de la cabeza del segador que recogió la cosecha de la tierra. Temblamos al ver al otro ángel tomar su hoz aguda y vendimiar la viña de la tierra y arrojarla en el lagar de la ira de Jehová, donde fue pisoteada hasta que la sangre de los hombres fluyó torrentes. Nuestra excursión en esta ocasión no nos llevará tan lejos en la historia humana. Haremos un alto en un lugar más cercano. Ni siquiera viajaremos hasta la resurrección, solo hasta las puertas de la sombra de la muerte. La pregunta es, ¿has visto las puertas de la sombra de muerte? Y la respuesta implícita es no. En este capítulo Dios está interrogando a Job para mostrarle su incapacidad y su ignorancia. A cada pregunta que el Señor le hace al patriarca se espera una respuesta negativa. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Job no había hecho ninguna de estas cosas. Bueno, entonces Job, ¿has visto las puertas de la sombra de muerte? La única respuesta que el patriarca podría haber dado o que nosotros podemos dar es no. Podemos llegar hasta las puertas de la muerte, pero no podemos mirar hacia adentro. Aparte de la revelación, no tenemos información sobre la lúgubre tierra más allá. Esa tierra que en lo que a nosotros respecta yace envuelta en tinieblas perpetuas. No podemos decir cuándo o cómo moriremos nosotros mismos, así que sabemos poco del terrible misterio. Algún día nos llegará el mensaje de que el cántaro se quebrará junto a la fuente, pero cuándo llegará ni nos lo imaginamos. Puede estar mucho más cerca de lo que pensamos y por otro lado, puede estar más lejos de lo que hemos temido. Todos nosotros en esta vida somos algo así como los prisioneros confinados durante la terrible Revolución Francesa. Estaban encerrados para que no pudieran escapar, y cada mañana llegaba un hombre con un pedacito de papel que leía en voz alta los nombres de las víctimas de ese día, quienes luego eran llevadas apresuradamente a la carreta que esperaba fuera para arrastrar su cansada carga hacia la muerte. Así, cada mañana llega el ángel de la muerte al mundo y lee los nombres de este y de aquel. Extrañamos a nuestro compañero que ha sido llamado y nos acostumbramos tanto a la rutina que, por desgracia, pensamos muy poco en haberlo perdido. Pero cada uno de nosotros está esperando hasta que la misiva llegue para nosotros mismos. Sin embargo, no sabemos cuándo moriremos más de lo que sabe el buey en el pasto o la oveja en el redil. Tampoco sabemos qué es morir. Sabemos en cierto sentido que es el acto de la muerte, pero ¿qué es el extraño sentimiento con el que el alma se encuentra sin hogar, abandonada por el cuerpo que cae a su alrededor como una vivienda en ruinas? ¿Qué es tener cortado el vínculo que mantiene la moral atado a lo inmortal? ¿Qué es tener cortado el vínculo que mantiene lo mortal atado a lo inmortal? Lo espiritual enjaulado dentro de lo material. ¿Qué es eso? No lo sabemos ni nadie nos lo ha dicho. Hemos visto a otros pasar. Hemos estado junto al lecho de los moribundos. Hemos presenciado el último suspiro y aún sigue siendo un secreto que es morir. Solo sabemos que estas puertas de la sombra de muerte están tan cerradas para nosotros que no podemos mantener ninguna conversación con el mundo del más allá, excepto en la medida en que hay una comunión eterna
en la persona de Cristo entre todos los que están en Él, de modo que los santos en la tierra y todos los muertos forman una sola comunión. De hecho, estamos tan desconectados del otro mundo que ni siquiera nos atrevemos a espiar detrás de la cortina que Dios ha puesto sobre la morada de los espíritus. Ha habido nigromantes en todas las épocas que han deseado entrometerse en estas regiones misteriosas y que han fingido haberlo hecho. Su arte debe ser aborrecido como el infierno mismo. Ay del hombre que se acerca a ellos. Deben ser en lo que respecta a los cristianos completamente detestados. Porque donde el Señor ha colgado una cortina y cerrado la puerta, no nos corresponde a nosotros entrometernos. No sea que al comer de sus sacrificios de los muertos nos encontremos teniendo comunión con los demonios y seamos derribados para compartir su condena. ¿Has visto las puertas de la sombra de muerte? Nos contentamos con dar la respuesta que Job debió haber dado, que no las hemos visto y no deseamos verlas. Entre esos barrotes de hierro no deseamos espiar. Lo que el Señor revela nos contenta con aprenderlo de su palabra. Pero no deseamos saber nada más. Ahora bien, queridos amigos, siendo este el caso, solo en meditación descenderemos a esas puertas hasta donde nos sea lícito ir y hablaremos únicamente de lo que realmente podemos saber, sin soñar ni divagar sobre cosas que escapan a nuestro conocimiento. Ha habido algunos poetas que han cantado sobre descensos del Averno y sobre los círculos del infierno. No necesitan ustedes que yo repase las majestuosas concepciones de Dante, ni que les cuente cómo Milton canta sobre mundos desconocidos. Nuestro asunto es mucho menos ambicioso. No tenemos poesía que crear, tenemos hechos simples que declarar. Primero entonces les pedimos que desciendan tan cerca de las puertas de la muerte como podamos, en meditación, observando la muerte en general por unos minutos. Levanten la vista en visión hacia esos terribles portales y no observan ustedes al estar frente a ellos que estas puertas siempre están abiertas. Nunca de día o de noche esas puertas de la muerte están cerradas, porque a todas horas hay tráfico a través de ellas. Los hombres mueren a la medianoche como lo hicieron en el palacio del faraón, y los hombres mueren al mediodía como lo hizo el niño que dijo: ¡ay, mi cabeza, y cuyo padre dijo: llévalo a su madre, y quien luego se quedó dormido en su regazo. Mueren en primavera, y las flores que despiertan dulcemente de la tierra adornan el montículo que marca su tumba, y mueren en verano y no saben nada de las dulces flores que florecen y perfuman todo el aire. Caen como hojas de otoño y el invierno, aullando su requiem, se lleva a muchos de ellos. Supongo que nunca hay un momento en el que la caída de los pies no pueda ser escuchada por los oídos atentos que están muy cerca de las puertas de la sombra de muerte. Los muertos siempre han estado llegando desde que Abel abrió el camino, una corriente perpetua que nunca cesa ni de día ni de noche. Recordemos también que multitudes ya han pasado por esas puertas de hierro. No pueden ustedes contar las huestes que han entrado. La máquina de calcular podría fallar y las facultades de la mente fracasar por completo ante el poderoso total. Hablamos de ellos como la gran mayoría, y la Tierra con sus más de 1.000 millones de habitantes tiene solo una pequeña congregación de personas vivas en comparación con la congregación de los muertos. ¿Qué multitudes, digo, han pasado desde el primer día hasta ahora? A veces ha habido una avalancha cuando los chacales de la muerte, los reyes y los príncipes del mundo han arreado a su presa en tropas a través de ellas por medio de guerras sangrientas. Otras veces, multitudes de hombres se han precipitado por esas puertas perseguidos por la plaga o el hambre, y siempre por el deterioro humano o la enfermedad, los hombres se han acercado a estas puertas. Siempre pasando por ellas. La corriente de pasajeros a través de las puertas de la muerte sigue y sigue y sigue. Mientras ustedes y yo estamos sentados aquí, ellos están cruzando entre los postes. Quizá algunos de nuestros seres queridos se estén acercando a los portales. Nosotros mismos ciertamente estamos en camino,
y en todo momento nuestros semejantes están siendo tragados por las fauces abiertas que nunca se cierran. Si se detiene aquí un minuto y miran, y tienen los ojos lo suficientemente fuertes en la sombra para notar quiénes son los que vienen, verán allí a un hombre apoyado en su bastón, pero notaron que también pasaron junto a él niños pequeños que aún no habían aprendido a hablar. Vean al hombre fuerte llegar de repente, huyendo de la vida, y ven al inválido que ha esperado mucho tiempo su llamado. Pueden contarle los huesos mientras desciende a su tumba. Ven a aquel hombre más allá. No tiene nada de especial, se ve igual que cualquier otro. Alguna vez fue rey, todavía tiene un poco de realeza en él. Ven a ese otro hombre, alguna vez fue mendigo. No, parece ahora ni un poco más mendigo de lo que parecía el monarca. Ninguno de los dos ha traído nada consigo, vienen aquí sin un centavo. Todos ellos y pasan con las manos vacías. Títulos, grandeza, propiedades, posición, fama, todo queda atrás. Vienen en una gran multitud, en una libertad, igualdad y fraternidad de la muerte, una hermandad común que nunca se logrará en la vida. Los bendice. En vista de esta nivelación general, pueden ustedes darle poco valor a las distinciones de este mundo. He venido a declarar que no vale la pena buscar nada más de lo que sobrevivirá a la tumba. A través de esa puerta han visto a muchos entrar en sus pensamientos esta noche. Por favor, recordarán que nadie ha regresado jamás, con la excepción de unos pocos restaurados por milagro. Pasan por ese camino, pero no hay pasos hacia atrás. Ido para siempre. Una vez que el aliento ha dejado el cuerpo, creo que el alma no volverá a visitar sus antiguos lugares de reunión, ni sabrá nada de todo lo que se hace debajo del sol. Pero sea así o no, es seguro que no regresarán en la antigua forma familiar. Se han ido. No pueden volver. Es inútil llorar y desearlos entre nosotros otra vez. Los ríos de lágrimas no pueden restaurarlos. En cuanto al árbol que es cortado, al percibir el agua reverdecerá, pero ríos de agua preciosa de ojos llorosos no pueden hacer que estos muertos vuelvan a vivir. Ahora bien, con respecto a estas puertas del sepulcro, podemos decir además que, aunque estén así de concurridas, son muy pocos los que llegan aquí como pasajeros voluntarios. El hombre teme morir. Es correcto que sea así, siempre y cuando no llegue a ser un temor que lo esclavice. Comprendan esto, que Dios ha implantado en todos nosotros el deseo de vivir para fines y propósitos correctos. Hay unos pocos que pasan por ese camino apresuradamente o por su propio consentimiento. Almas lúgubres que se quitan la vida. ¿A qué han llegado un hombre cuando se atreve a contemplar semejante insulto a su creador? Aquel que les dio el aliento puede recuperarlo, pero ustedes no pueden entregarlo por sí mismos. Morir por su propia mano no es escapar del sufrimiento, sino sumergirse en él para siempre, pues sabemos que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Por lo tanto, el que se asesina a sí mismo si sabe lo que está haciendo, da evidencia segura de que la vida eterna no está en él. Todos debemos pasar por esas puertas, pero debemos esperar valientemente nuestro momento y tomar las armas contra el mar de problemas que ahora nos espera. Entonces, al fin, si somos de Cristo y todos nosotros podemos ser suyos y saber que somos suyos, cuando nuestro capitán nos llame a él, inclinaremos nuestras cabezas y pasaremos por las puertas de hierro, sin temer ni por un momento. Nuestro Señor saldrá a nuestro encuentro y nuestra alma extenderá sus alas de prisa y volará sin miedo a través de los portales sombreados y no sentirá nada de terror al cruzarlos. Esos pensamientos pueden ser suficientes sobre la muerte en general. Ahora, en segundo lugar, descendamos a las puertas de esa sombra de muerte y detengámonos unos momentos, observando las muertes de los santos. Solo deseo hablar de manera sencilla sobre ellas. Primero, señalo que no todas las muertes de los santos son agradables de contemplar. Algunos de los hombres más grandiosos que jamás hayan existido han muerto en medio de una tormenta.
El hecho de muerte de Martín Lutero estaba turbado. No me sorprende que cuando un hombre ha hecho un daño tan glorioso a los dominios de Satanás, no se le permita entrar en su descanso sin una lucha más con su enemigo. John Knox, nuevamente, tuvo una feroz batalla cuando llegó el momento de morir. Le resultó difícil, aunque triunfó al final, tal como lo hizo Lutero. Muchos de los que han servido bien a su maestro, en lugar de gritos de alegría y el canto de himnos en su partida, han tenido que aferrarse con todas sus fuerzas a su Salvador, crucificado para sostener su esperanza. También hay algo correcto en esto. Se convierte en una lección para todos nosotros. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y si morir a veces es un trabajo arduo para un hombre que es conocido como un verdadero creyente y que ha demostrado a otros que realmente es salvo, ¿qué deberán esperar en la hora de la muerte aquellos que no tienen tal confianza en Dios? Sin embargo, amados, estando a las puertas de la muerte esta noche, debo confesar que en lo que a mí respecta, de aquellos a quienes he visto pasar que han creído en Cristo, la mayoría de los santos han pasado con alegría, han entrado a las puertas con un tono alegre, han entrado por las puertas con un tono alegre, con una canción o con un aleluya. No puedo olvidar las veces en las que me han pedido cantar en los lechos de muerte cuando me era imposible hacerlo por sentirme ahogado de simpatía por los que me rodeaban. Pero el hombre moribundo ha cantado y la mujer moribunda se ha unido dulcemente al himno, y cuando nos parecía sentir que podía ser demasiado para sus fuerzas menguantes, el santo que estaba listo para partir nos ha pedido que cantáramos otra estrofa. Mientras han estado cruzando triunfantes por las puertas de la Nueva Jerusalén. Han querido que los acompañemos con cantos hasta su hogar. Si tuviera que decir dónde he visto la mayor alegría en la tierra, ciertamente no diría que en los banquetes de bodas, porque esa alegría tiene mucho de efímera. En muchos de los que participan en ese festival, los sentimientos a menudo son irreales. Pero la alegría del hombre moribundo, la alegría del santo que expira, tiene algo tan profundo, tan sublime y a la vez tan simple en ella, que no sé dónde igualarla, ya sea que se me permita buscar en los palacios de los reyes o en los hogares de los satisfechos. La mayor alegría en la tierra es, después de todo, la alegría de los santos que parten. Así que pueden ustedes estar a las puertas de la sombra de muerte y escucharlos cantar mientras pasan. Algunos de ellos pueden escucharlos decir cosas extraordinarias. Halyburton gritó: «A ti muerte, a ti muerte», como si luchara y conquistara al sombrío enemigo sin temor alguno. Otros han gritado: «Victoria, victoria, victoria», a través de la sangre del Cordero. En sus últimos momentos ha habido dolor, pero con mucha más frecuencia ha habido alegría. En cuanto a las puertas de la sombra de muerte, permítanme decirles que hay reservas de gracia almacenadas muy cerca de esas puertas de la tumba para los santos cuando llegan allí. No deben esperar, queridos amigos, tener la gracia de la muerte en los momentos de la vida. No deben esperar en este momento tener la gracia para morir cuando tal vez Dios tiene la intención de que vivan otros 50 años. ¿Qué harían con tal gracia? ¿Dónde la pondrían? La tendrán cuando llegue el momento de morir. Solo confíen en Cristo hoy y hagan su voluntad. Cuando llegue el momento de morir se les concederá la gracia para morir. Además de esto, creo que Dios no solo le ha dado a su pueblo gracia para morir, sino que en sus últimos momentos algunos de los santos tienen visiones de otro mundo antes de entrar por las puertas de la muerte. Estoy persuadido de que el resplandor y la gloria que he visto en los rostros de algunos hombres cuando estaban muriendo no han sido de la tierra, que la extraña luz que iluminó sus rasgos y la maravillosa sonrisa de deleite inefable con la que se han quedado dormidos no han sido cosas del tiempo. No podrán haber sido creadas por sus circunstancias presentes, porque su entorno ha sido todo lo contrario. El resplandor del mundo del más allá ha estado sobre ellos. Qué cosa tan extrañas han dicho también. Algunas de ellas han sido difíciles de comprender, pues los santos agonizantes han hablado un idioma más del cielo que de la tierra, como si supieran cosas que no les era lícito pronunciar y que no debían hablar para ser entendidos.
Han cantado notas sueltas de arpas de serafines y han tratado de cantarlas aquí abajo, pero han fallado. Sin embargo, hemos escuchado lo suficiente para saber que Dios en parte ha levantado las persianas y les ha permitido ver a través de la celosía y contemplar al Rey en su hermosura. Los ángeles, también no lo dudamos, vienen a esas puertas de la muerte. ¿Por qué no habrían de hacerlo? Vinieron a Jesús en Getsemaní. Se les ordena cuidar del pueblo del Señor para que su pie no tropiece en piedra. No me cabe duda de que ministran a los herederos de la salvación, pues está escrito que cuando Lázaro murió, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Las bandas angelicales esperan, creo yo, en estas puertas de la muerte para ayudar a los justos en su último extremo. Lo mejor de todo es que me gustaría que, al acercarse conmigo a estas puertas de la sombra de muerte, noten que hay una marca de sangre justo a la entrada. Si miran hacia abajo, hay en la huella de una pisada diferente a todas las demás, pues es la huella de un pie que una vez fue traspasado. Reconozco esa marca. Mi Señor ha pasado por allí. Aún no he descendido a las puertas de la sombra de muerte, pero Él, mi Salvador, ha estado allí. De hecho, ha pasado por ellas y sin embargo vive. Por lo tanto, el gozo del creyente es que cuando pase por ellas, porque Cristo vive, Él también vivirá. Y porque Cristo ha resucitado, Él también resucitará. No podría creer en la resurrección si no fuera seguro que Cristo ha resucitado. Pero si alguna vez hubo un hecho en la historia que esté bien atestiguado más allá de toda duda concebible, es el hecho de que aquel que fue puesto en el sepulcro por los judíos y cuya tumba fue sellada resucitó de entre los muertos al tercer día. Todo su pueblo también resucitará, porque Él ha abierto el camino. Oh puertas de la sombra de muerte, ya no les tememos, puesto que Cristo ha cruzado sus portales. Y miren, hermanos y hermanas, para el creyente alrededor de esas puertas de la sombra de muerte arden lámparas brillantes. ¿No las ven? Son lámparas de promesa. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo y por los ríos no te anegarán. Oh muerte, yo seré tu muerte. Ustedes saben cómo el Señor de los peregrinos ha dado la seguridad una y otra vez, de todas las formas y maneras, de que no dejará ni desamparará a su pueblo, sino que los ayudará hasta el fin, y hará que, aunque anden en valle de sombra de muerte, no temerán mal alguno, porque Él estará con ellos. Las puertas del sepulcro, entonces, en lo que respecta a los creyentes, no son lugares de tristeza en absoluto. Deberíamos ir allí a menudo. Es de gran sabiduría familiarizarnos con nuestras últimas horas, anticiparlas y morir cada día. Háganse amigos de la muerte, o vayan a las tumbas no para llorar, sino para que no lloren cuando vayan allí. A menudo despójense y pasen por el ensayo de su muerte, para que cuando llegue el momento no les resulte un trabajo extraño morir, ya que habrán muerto diariamente durante quizás 50 años seguidos. Ahora, por último y en tercer lugar, y con mucho dolor, unas pocas palabras observando la muerte de los pecadores. Hacia estas lúgubres puertas deben descender los impíos al igual que el pueblo de Dios. A cada uno de ellos les está asignada su suerte. Digamos la verdad sobre ellos de manera solemne y tierna, con lágrimas en nuestro corazón, aunque haya palabras tristes en nuestros labios. La muerte de las personas impías no siempre es terrible. Hay muchos que mueren y se pierden, de quienes David dice en el Salmo, como a rebaños que son conducidos al Seol. Nunca se preocuparon por la casa de Dios ni respetaron el día de reposo. No sabían nada de oración ni de fe. Sus conciencias se han cauterizado. Alardearon ante Dios y Él los ha entregado, así que cuando llega el momento de morir lo toman con bastante calma. Se despojan de esa envoltura mortal casi sin temor, y los que están a su alrededor dicen, oh, murió tan dulcemente una muerte tan feliz. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Los santos a menudo mueren luchando y los pecadores a menudo mueren en una paz terrible. Digo terrible porque nunca han notado la quietud, el espanto silencioso de la naturaleza antes de una tormenta,
cuando no hay un soplo de aire ni una hoja se mueve en los árboles. Las mismas nubes parecen colgar inmóviles en medio del cielo y la tierra, y el firmamento se vuelve más y más silencioso, y nuestra propia respiración se vuelve intensamente sofocante en el terrible estancamiento, hasta que con estruendo tras estruendo la terrible artillería del cielo comienza a sacudir el cielo y la tierra. Tal es la muerte de muchos hombres impíos, una calma traicionera. Oh, qué despertar para él cuando en el infierno alce sus ojos lejos de toda esperanza de misericordia. Pídanle a Dios no morir así. A mí no me gustaría morir estupefacto, preferiría estar en mis cabales. La presunción es una droga que entorpece el alma y debido a ella los hombres a menudo mueren en paz, muchísimos de ellos. Pero sería mucho mejor que nunca hubieran tomado esa terrible droga, sino que pudieran mirar realmente hacia el futuro, tal vez incluso en el último momento, mientras sus pies resbalan para que pudieran encontrar la gracia suficiente para retroceder y aferrarse a la vida eterna y así no descender al abismo de abajo, debido a que sus ojos están cegados. Hay muchos que mueren con bastante tranquilidad y se pierden. De los hombres impenitentes puedo decir que cuando llega el momento de morir, muchos de ellos no están en paz. Un gran número de esas personas retroceden ante las puertas de la muerte porque en la habitación silenciosa la memoria comienza a trabajar. Entonces la mala acción, la escena de medianoche, el día de reposo descuidado, la Biblia sin leer, el trono de la gracia abandonado, todos exigen hablar. Y mientras el reloj hace tic-tac en la pared, la mente comienza a repasar la infancia, la juventud, la edad adulta, la vida matrimonial y a recordar y sacar al relucir el pecado. No todo pecador es tan tonto como para poder recordar una vida desperdiciada sin algo de terror o arrepentimiento. El miedo también suele estar ocupado, pues la mente comienza a preguntar sea o no agradable el pensamiento para el moribundo. ¿A dónde voy? Y hay algo en el hombre que no le permite creer que es un simple animal. Miran a su esposa, hombre. ¿Usted que cree que todos los hombres vivos son simples bestias? ¿Que es ese amado cuerpo de su esposa quien ha amado todos estos años? Bueno, principalmente un tanto de agua y un tanto de gas. Cuando eso se quita queda un pequeño residuo de ceniza terrenal. Eso es todo y eso es lo que han amado. ¿Tantas libras de agua, gas y tierra? No, señor, no lo han hecho. Usted ha amado a una mujer, ha amado algo infinitamente mejor que la tierra, el agua y el gas muertos. Usted lo sabe. No cree que su madre sea solo agua, gas y tierra, ni su hijo ni usted mismo. No puede persuadirse de aceptar un materialismo como ese. Hay algo en este cuerpo que es mejor que esta agua, gas y tierra, algo que existirá conscientemente cuando estos se hayan disuelto. Y hay algo dentro de todos nosotros que nos hace creerlo. Querámoslo o no, por lo tanto en los portales de la muerte viene a la mente la pregunta, ¿a dónde voy? Y si el corazón no puede responder a esa pregunta diciendo voy a donde está Jesús, voy a mi Salvador en quien he confiado, que me ha lavado de mi pecado, entonces surge el miedo y el hombre comienza a decir, oh, ¿cómo puedo seguir adelante? La Biblia me dice que voy a juicio y no soy apto para el juicio, que voy a la resurrección y que será que un cuerpo pecaminoso como el mío se levante de los muertos. Voy a la condenación y en mi conciencia ya estoy condenado. ¿Cómo puedo ir? ¿Cómo puedo detenerme? Ah, debo dejarte, oh tierra, y no puedo entrar en ti, oh cielo. Entonces, ¿a dónde debo huir? No muchos hombres impíos logran sacudirse pensamientos como estos ante la terrible perspectiva de la partida. Permítame decirles además que cerca de esas puertas de la sombra de muerte es un lugar muy difícil para buscar al Señor. Cuando un hombre se perturba con los recuerdos y el miedo y su cuerpo está atormentado por el dolor, está muy poco preparado para escuchar la voz de Jesús. Yo no desanimaría a ningún moribundo por un momento de mirar a Jesús. Si desea la salvación, si tan solo cree en el Cristo de Dios, tendrá vida eterna incluso en el último momento. Pero hablando por lo que he visto, la mayoría de los hombres en el momento de la muerte son bastante ineptos para pensar.
Son bastante incapaces de sentir algo más allá de las punzadas de angustia física y son bastante incapaces de tener fe. Ningún hombre sabe hasta dónde llega la misericordia de Dios, pero si esa misericordia se da a la fe, no veo cómo puede extenderse a algunos hombres moribundos. Delirio, una mente divagante, dolor de cabeza, estos les darán bastante que hacer al morir sin tener que buscar su paz con Dios. Es suficiente tarea solo morir, despedirse con lágrimas de sus bebés y de la compañera de su vida. Es suficiente morir sin tener entonces que empezar a clamar: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Han visto las puertas de la sombra de muerte? Si es así, no las elegirán como un lugar para arrepentirse, sino que elegirán el tiempo presente para buscar al Señor. Ahora, mientras su mente aún está fresca y vigorosa, y Él está esperando para tener misericordia. No debo detenerlos más de un minuto o dos, pero permítanme recordarles que en las puertas de la sombra de muerte está el lugar de la prueba y el lugar del despojo. Allí llega el hombre que ha profesado ser cristiano. Si no lo es, ¿cómo le son arrancados los harapos de su propia justicia? Dice, yo no profesaba ninguna religión, yo era mejor que eso, yo era un hombre honesto, ahora resulta por fin que ni siquiera fue fiel a su Dios y su imaginaria honestidad se le cae como una vestidura. Construyan castillos en el aire si quieren, pero la muerte es una maravillosa disipadora de toda su magia. En las puertas sombrías nada servirá para ustedes o para Dios excepto la realidad. Si la religión que tienen y la esperanza que tienen no soportan la prueba del autoexamen y los sermones que escudriñan el corazón, ciertamente no soportarán la prueba de la hora de la muerte. ¿Qué momento de despojo será ese? Ahora mi Señor debe darle una última mirada a su corona. Esta nunca volverá a rodear su frente. Ahora miré por la ventana sus extensas propiedades. No podrá llamar suyo a ni uno solo palmo de ellas. Incluso los 2 metros de tierra en los que yace solo serán suyos mientras la caridad de sus sucesores le permitan dormir en paz. Adiós a sus bolsas de dinero, adiós al mercado y a la bolsa de valores. Ha conseguido sus riquezas con mucho trabajo, pero ahora se ve obligado a dejarlas. Hasta el último centavo, nada de eso puede irse con usted. Peor aún, las puertas de la sombra de muerte son los lugares de despedida. Un hombre impío tiene que despedirse a veces de una esposa cristiana. Bese su mejilla, hombre, no la volverá a ver nunca más. Usted tiene una hija cristiana, una hija querida que últimamente se ha unido a la iglesia, pero usted no es seguidor de Cristo. Cuando le llegue el momento de morir, la traerán a su cama y usted tendrá que decir: adiós, María. Nunca te volveré a ver, o si lo hago será solo como el rico que alzó los ojos y vio a Lázaro a lo lejos en el seno de Abraham, pero con un abismo terrible de por medio. Algunos de ustedes, hermanos no convertidos, ¿les gustará estar separados de sus hermanas cristianas? Algunas de ustedes, hijas, ¿les gustará estar divididas de su padre y su madre que estará en el cielo? Todos ustedes dicen: nos gustaría reunirnos en el cielo como familias intactas. Jovencita, joven, ¿qué pasaría si un hombre se quedara por fuera cuando Cristo llame a los suyos a casa? Lo cierto es que las puertas de la sombra de muerte son el lugar de la despedida eterna. Dios conceda que nunca tengan que despedirse así de ninguno de sus parientes que están en Cristo, sino que puedan elevarse al cielo y ser resucitados con ellos cuando suene la trompeta del arcángel. Así, he hablado lo mejor que he podido del fin de la vida eterna. Corrección. Así he hablado lo mejor que he podido del fin de la vida terrenal. Almas, prepárense para venir al encuentro de su Dios, pues puede que tengan que encontrarse con Él antes de que salga un nuevo sol. Les ruego por el Dios viviente, de quien soy siervo, que no pospongan el arrepentimiento y la fe, sino que ahora, mientras la bandera blanca de la misericordia está al frente y Dios espera para tener piedad de ustedes, se postren ante la cruz de Cristo, confíen en Jesús y sean salvos. Que el Señor los bendiga por amor a Cristo. Amén. Las puertas de la sombra de muerte. Este es un sermón que fue predicado por Carlitos Spurgeon
en el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, la noche del Día del Señor, 24 de septiembre de 1876. ¿Has visto las puertas de la sombra de muerte? Job capítulo 38, versículo 17.